Gracias. Están llegando unos hermanos. Esperemos un poquito que tomen asiento. Que ocupen sus lugares. Mientras quitamos esto. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oremos. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Hay que bajar un poquito el volumen. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros, que nos los has manifestado en tu Hijo Jesús, muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra divinización. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto tus ojos en nosotros, porque tú nos has creado para ser tus hijos, para que podamos vivir eternamente contigo, disfrutando, Señor, de la dulzura de tu amor, disfrutando de todos los goces de tu reino. Te damos gracias por nos has traído a tu iglesia, donde está la primicia de tu reino. En ella, Señor, nos encontramos contigo. Gracias a ella experimentamos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro ser más profundo. Te damos gracias por esta iglesia que es nuestra madre y que como madre nos educa, nos enseña, nos guía hacia la salvación. También te damos gracias porque nos has llamado para este servicio de ser catequistas, de transmitir la fe a la siguiente generación, de llevar a tantas personas, especialmente jóvenes, adolescentes, al encuentro de tu Hijo Jesús, caudillo y consumador de nuestra fe. Se te pedimos, Padre, que nos des celo por la evangelización, que nos des amor para poder hacerlo todo en tu nombre, cantar tus maravillas, y te pedimos que esta noche nos envíes tu Espíritu Santo. Concédenos la gracia de ser humildes para dejarnos formar por ti y por tu iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, podemos tomar asiento entonces. Dicen que hoy día es el Día de la Amistad, ¿no? Feliz Día de la Amistad para todos entonces. Como Jesús, que nos dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, ¿no es así? Jesús es nuestro amigo. Muy bien, estupendo. Se ve que muchos están celebrando el Día de la Amistad también, ¿no? Muy bien. Estupendo. Entonces, nuestro encuentro anterior hemos visto las palabras de presentación del directorio. Todos tienen el directorio así, ¿no? Muy bien. Entonces hemos visto las palabras de presentación del directorio. Si nos vamos a la página número 14 de nuestro librito, que es al final de la presentación, vemos que esa es la presentación que han hecho Monseñor Salvatore Fisichella y Monseñor
Octavio Ruiz, que son el presidente y el secretario. Ahora Monseñor Octavio ya no está de secretario, ahora es arzobispo en Colombia, es un colombiano, pero era en ese momento el secretario, el presidente y el secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que es el organismo del Vaticano que tuvo a su cargo la elaboración, por supuesto con la participación de numerosos expertos, etcétera, etcétera, la elaboración de este directorio. Entonces ellos, hay que bajar un poquito el volumen porque retumba mucho, ¿no? Entonces ellos nos han hecho esta presentación, que me interesaba que la veamos juntos, para luego poder ir entrando, vamos a ir entrando poco a poco en el directorio. Por eso le he pedido esta noche, en esta oración, pero también antes en la casa, rezando, le he pedido al Señor esto, ¿no? Le he pedido al Señor que nos haga humildes, ¿no? Hace falta ser humilde, muy humilde, para dejarse formar. Uno de los, digamos, las dificultades del hombre de todos los tiempos, y más el de nuestro tiempo, es que cree saberlo todo. Es una de las grandes dificultades del hombre, que no acepta que otro le enseñe, que otro le enseñe. Y por eso vemos tantas barbaridades alrededor nuestro. Una de las cosas que más se comenta es la cantidad de opiniones que se vierten en las redes sociales, cantidad enorme de opiniones. Está bien el volumen, no hay que moverlo, ¿no? Cantidad enorme de opiniones que se vierten en las redes sociales como si fueran verdades absolutas, que carecen del más mínimo sustento y que no son más que posiciones personales de individuos que no tienen la debida formación para opinar al respecto. Todo el mundo quiere opinar de todo, pero no se preocupan de informarse bien, no se preocupan de prepararse, ¿no? Ahora con las redes se ha masificado estas corrientes de opinar. Todo el mundo opina de todo y ni siquiera saben, ni han estudiado, ni han leído, no, simplemente opinan. Y lo peor es que no aceptan al que opina distinto. En las redes sociales hay una violencia enorme contra el que no piensa lo mismo que uno. Y hay mucha ignorancia también. Es uno de los grandes problemas del hombre posmoderno, del hombre de nuestro siglo. Y nosotros no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y no hay una vacuna que nos garantice inmunidad absoluta frente a estas corrientes, a este espíritu mundano. No hay. Por eso, una de las características, digamos así, las actitudes propias del cristiano es vivir alerta. Estamos siempre alertas. Dice San Pablo que nuestra vida en este mundo es un combate, es un pugilato. Es un pugilato. Y cuando uno está en el ring de box, es un púgil, está en el ring de box, no se puede, ¿cómo se dice?, distraer, porque el contrincante te mete un jab de izquierda o un gancho de derecha y te pierdes por nocaut, ¿no es cierto? Por eso, unas actitudes, y lo dice Jesús, vigilad, estar siempre en vela, y nos pone la parábola de las vírgenes, ¿no es cierto? Todos conocemos la parábola de las vírgenes, ¿no es cierto? Las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Conocemos la parábola. Por eso el cristiano anda siempre atento, muy atento, porque también dice San Pablo, el demonio se disfraza de ángel de luz. El demonio se disfraza. Cuando el demonio no aparece con sus cachos, su cola y su trinche. No, ni te dice abiertamente rebélate contra Dios. En algunos casos, algunos sí, pero por lo general no, a los que queremos ser cristianos no se aparece así. Se disfraza de ángel de luz. Y la mentira te la disfraza de verdad. Esto es
gravísimo. El demonio en esto es muy astuto. Por eso nosotros estamos siempre vigilantes, ¿no? Vigilantes para no dejarnos engañar por el demonio y vigilantes para que la corriente del mundo no nos arrolle, no nos lleve, no nos lleve. Si ayer Jesús en el Evangelio, ¿han ido a misa ayer? ¿No han ido? No han ido a misa. ¿Quién se acuerda del Evangelio de ayer? ¿Alguien se acuerda? Levante la mano que se acuerdan del Evangelio de ayer. ¿Nadie más? ¿No se acuerdan del Evangelio de ayer? A ver, levanten bien la mano que se acuerdan del Evangelio de ayer. ¿Qué catequistas son estos? El 40%, 30% no se acuerda del Evangelio, no han ido a misa. No los voy a hacer confesarse públicamente, pero me da la impresión de que, ya les he dicho, queridos hermanitos, en esto tenemos que ser humildes. El que no va a misa no puede ser catequista. Se los digo así de claro. No, si no vas a misa, humildemente tienes que dejar de ser catequista. Se lo dices a tu párroco: padre, perdone, pero yo no estoy en comunión con Dios. Yo ni siquiera voy a misa. Ni siquiera voy a misa. No estoy en plena comunión con Dios y con la Iglesia. Estoy en pecado mortal. No puedo ser catequista, no tengo nada que transmitir. Todo es mentira, no soy testigo de nada. En esto les ruego y les suplico que sean responsables. Les gusta trabajar con los adolescentes, estupendo, ahora se Boy Scouts. En los Scouts también hay adolescentes, ¿me entienden? Hay otros grupos de adolescentes en la sociedad civil que seguramente pueden hacer mucho bien ahí. Pero el que no tiene una vida cristiana no puede ser catequista. No puede ser catequista, ¿ya? Esto se lo digo con todo cariño, ni me enfada ni nada, porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Pero sí se lo tengo que decir con seriedad. El que no tiene vida cristiana no puede ser catequista porque está mintiendo, está haciendo una pantomima. Está haciendo una pantomima. Muy bien, estupendo. Y luego los que van a misa, pues acuérdense siempre lo que dice el Señor. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios, pero primero escucha, es muy importante escuchar. Y dice San Pablo, no escuchamos como oyentes olvidadizos, que entra por aquí como el mago y sale por acá el pañuelo. No, ¿me entiendes? No. La palabra, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Es la palabra, escuchamos en la misa dominical y nos ilumina el camino toda la semana. Muy bien, pues ayer, ¿qué decía el Evangelio de ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda que decía el Evangelio de ayer? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, ¿qué más? Los pobres, los que lloran, los que tienen hambre, los que pasan hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Es el Sermón de la Montaña, hemos escuchado ayer el Sermón de la Montaña en la versión de Lucas, ¿no? La versión más amplia del Sermón de la Montaña la encontramos en Mateo, ¿no es cierto? Ahí comienza con las bienaventuranzas, el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, decía esto Jesús, no vamos a repetirlo todo, pero sí quiero la parte final. Dice Jesús, bienaventurados ustedes cuando los persigan, los injurien, digan toda clase de cosas contra ustedes por causa del Hijo del Hombre. Alégrense. Cuando les pase esto, alégrense. Porque de esa manera trataron sus padres a los profetas. En cambio, ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Porque así trataron sus padres a los falsos profetas. O sea, dice San Pablo que entre la iglesia y el mundo, hay una separación. Y dice Jesús también, no pueden entender mi lenguaje, porque el mundo está sometido al demonio. Esta es la realidad, nos guste o no nos guste, lo creas o no lo creas. La realidad es esta, el mundo, el príncipe de este mundo le llama Jesús al demonio. Este mundo tiene un príncipe que lo tiene sometido, que es el demonio. Y por eso el demonio
lleva al hombre a hacer las obras de la carne, lo que llama San Pablo las obras de la carne. Los cristianos, en cambio, dice San Pablo, no hacemos las obras de la carne, porque somos hombres espirituales, porque tenemos el Espíritu Santo. Nosotros vivimos haciendo las obras del Espíritu. Y la carne y el Espíritu, dice San Pablo, esto es una consecuencia del pecado original, creo que les he hablado de esto el otro día, tienen tendencias que son entre sí antagónicas. La carne está muy herida por el pecado original, por las consecuencias del pecado original. Entonces le decía esto, el mundo, y entonces nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y mal que bien, digamos así, yo me paso la jornada entre gente de iglesia, ¿me entienden? O sea, esta mañana, ¿con quiénes he estado? Pues vamos a hacer un poco de memoria, ¿no es cierto? Esta mañana he estado con 2 hermanos de La Salle, luego he estado con una religiosa, el Buen Pastor, luego he estado con el padre Zacarías, el rector del santuario de Chapi, ¿me entienden, no? ¿Sí? O sea, he estado en distintas reuniones, que me paso los días así, recibiendo personas, ¿no? Luego he estado como el señor Raúl, como el señor Javier Cárdenas, con el hermano Eber, que es del movimiento Juan 23, con el hermano Atilio, que es del movimiento de la Comunidad Católica Jadá, y así, ¿no? O sea, se dan cuenta, luego voy a la casa y estoy con el padre Josué, estoy con el seminarista Abel, o sea, mi jornada en general, ¿no?, es con gente de iglesia, con cristianos, ¿me entienden, no? Me la paso, ¿no? Mañana recibiré seguramente a otras personas que vienen de fuera, algún alcalde, si no me equivoco, no me acuerdo bien la agenda de mañana, pero bien, o sea, mi mundo es sobre todo, me muevo dentro de la iglesia, pero ustedes que son laicos, me imagino que no tienen, digamos así, la misma dicha que tengo yo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque me imagino que irán a trabajar y en su trabajo habrán varios paganos, pues, ¿no? ¿Me entienden, no? Irán a una reunión familiar y a lo mejor, pues, tu tía no cree en Dios o está alejada de la iglesia, o tu primo no sé qué, vas a la universidad o al instituto, te mueves por el barrio, o sea, estás metido en el mundo, vives, pasas la mayor parte o buena parte de tu vida en el mundo. Esto implica también para mí, porque el demonio se cuela por todas partes, pero también para ustedes, esta necesidad de estar sumamente alertas. ¿Por qué? Porque si te distraes, la mentalidad del mundo se te mete en la cabeza. Y la mentalidad del mundo es lo que ha dicho Jesucristo ayer en el Evangelio. Hay de ustedes los ricos, las riquezas, buscar la felicidad en los bienes materiales. Hay de ustedes los que ríen, el placer, el pasarla bien, el reír es un signo del placer, de pasarla bien, de la diversión. Hay de ustedes, cuando todos los aplaudan, el éxito, el poder, el poder. Estos son los ídolos de este mundo. Y si tú te distraes, por más buena intención que tengas, porque todos tienen cara de buenos, sobre todo detrás de las mascarillas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por más buena intención que tengas, como te distraigas, esta mentalidad, este espíritu del mundo, se te mete. Y te olvidas que, como dice las Sagradas Escrituras, nosotros somos el pueblo de Dios. El Papa Francisco le gusta mucho esto. Este calificativo de la iglesia. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. No somos un pueblo cualquiera. No. Nosotros somos el pueblo santo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Y dice la Escritura que este pueblo es un pueblo distinto a todas las naciones. Somos distintos a todas las naciones. Hay una carta muy famosa, que no me acuerdo bien si es del siglo I o principio del siglo II, el padre José se acordará, ahora me lo dices, que se llama la carta de Diogneto. Inicio del siglo II, ¿alguien se acuerda por ahí? Inicio del siglo II. Es muy bonita la carta de Diogneto, un documento histórico que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y entonces ahí dice,
el autor de esta carta, un cristiano, ¿no? Y dice esto, dice, nosotros vivimos en el mundo, pero somos distintos. Somos distintos. Compartimos nuestros bienes, pero no compartimos a nuestras esposas. Dice así. Compartimos nuestros bienes, pero no a nuestras esposas. Compartimos nuestra mesa, pero no compartimos nuestro lecho. Es muy interesante. O sea, por la manera pagana, como vivían en esa época, y marca bien la diferencia. ¿Entienden? Entonces, fíjense ustedes, esto es muy importante y humildemente lo digo a mucha honra. O sea, yo estoy muy contento de ser cristiano, un poquito cristiano creo que soy, ¿no? O sea, estoy muy contento de formar parte de este pueblo santo. Estoy muy contento de ser un pueblo distinto a todas las naciones, ¿no es cierto? Y por eso no me avergüenzo de ir por la calle con mi clérima y con mi pectoral. No me avergüenzo, no solamente aquí en Perú, donde todavía más o menos se respeta. A mí en otros países me han escupido por ir de sacerdote. Antes de ser obispo, vestido de sacerdote, me han escupido. Otra vez me tiraron un huevo, imagínense ustedes, por ir con sotana. Y no pasa nada, igual lo sigo usando, ¿no? La sotana se lava, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, pero que ver con todo esto, algunas veces podemos no darnos cuenta y al final, ¿dónde va Vicente? Pues donde va la gente. Y nos podemos dejar mentalizar por el mundo, que está metido por todas partes. En las series de televisión, en las obras de teatro, en las aulas de los colegios, en las universidades, por todas partes se cuela el espíritu del mundo. Y si tú no estás alerta, terminas cayendo en estos engaños y haciendo de tu vida, pues esto, buscando eso, bienes materiales, el pasarla bien, el no sufrir, y lo con tal de no sufrir se peca, para no sufrir peco, para no sufrir, ¿me entienden? Y sobre todo, los afectos, no renunciar a los afectos. Entonces, para que mi grupo de amigos no me rechace, hago lo mismo que ellos. Para que mi enamorado no pelee conmigo, hago lo que él quiera, lo que él quiera, ¿no? Y me destruye a mí misma, pero porque estoy buscando la vida en este muchacho, o lo que sea, o viceversa, ¿no? Eso hay que estar muy atentos, ¿no? Entonces, le decía, y esto es muy importante, tenerlo siempre presente. Le digo, además, es un honor. Es un honor para todos sus fieles, dice también el Salmo. Es un honor ser fiel del Señor. Es un honor que Dios haya pensado en nosotros para ser cristianos. El problema, ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Es cuando vivimos en un país sociológicamente católico y todo el mundo está bautizado, pero la fe no la encontramos por ninguna parte, entonces ahí pensamos que ser cristiano es ser cualquier cosa, ¿no? Es ir a una procesión y luego emborracharte, es violentar a no sé quién, ¿me entienden? ¿No? Es hacer trampa en el negocio, eso no es ser cristiano. Esa persona ha perdido el Espíritu de Cristo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, decía, es muy importante que el Señor nos conceda esta humildad de ser conscientes que somos un pueblo distinto a todas las naciones y que este pueblo no lo hemos creado nosotros, ni lo han creado ustedes, no lo han fundado ustedes, ni lo he fundado yo, lo ha fundado Jesucristo. Y Jesucristo ha fundado este pueblo, la iglesia, como un cuerpo, una comunión de personas, como el cuerpo es comunión de miembros, en el cual cada miembro participa de un modo propio en la misión de la iglesia, ¿no? Es una comunión que se llama comunión orgánica, o comunión jerárquica. Jesús ha querido poner pastores en su iglesia. El pastor supremo a nivel, digamos, mundial, en este mundo, es el Papa. Y él es el que nos indica el camino a seguir. Luego venimos los obispos, que mirando al Papa, cada obispo guía a su diócesis, a su iglesia particular. Pero tampoco la guía como a él se le ocurre. No, es mirando al Papa. Porque el Papa es el que tiene el timón de la barca de Pedro, ¿me entiende? Por eso San Pablo, creo que decíamos el otro día, San Pablo relata eso, creo que lo decíamos el otro día, como predico en tantas partes, no me acuerdo, lo hemos visto aquí, ¿no? Esto San Pablo, después de un tiempo de predicación, lo vimos, eso es la semana pasada,
la palabra de la semana pasada, que hace San Pablo, dice, fui a Jerusalén a entrevistarme con Pedro, Santiago y Juan, las columnas de la iglesia. No vaya a ser que estuviera corriendo en vano, no vaya a ser que lo que yo estaba predicando no es el Evangelio de Jesucristo. Fíjense la humildad de San Pablo, un gran apóstol. Él es consciente, a mí Jesucristo me ha elegido. Yo no me apunto, el mismo Jesucristo que eligió a Pedro me ha elegido a mí. Pero yo reconozco que Pedro tiene una prerrogativa que yo no tengo, Pedro, Santiago y Juan. Esto es la iglesia, es muy bello esto, ¿no es cierto? Entonces hace falta ser humilde, ¿no? Para ser consciente de esto. Decir, oye, yo no soy un francotirador. A mí no me interesa organizar un grupito en torno a mí, un grupito de chiquillos que yo sea su líder y que me quieran y que me admiren y que ya mis vacíos afectivos los colmo porque me han conocido. No, yo soy un catequista y tengo una misión un ministerio, una misión que me ha confiado la iglesia, y esa misión es llevar a estos jóvenes al encuentro con Cristo, y para llevarlos tengo que hacer lo que me dice la iglesia. Lo que me dice la iglesia, eso es muy importante, hacer lo que me dice la iglesia. No me voy a inventar yo, porque no vaya a ser que esté corriendo en vano. Y al final lo dice Jesús en el Evangelio, un ciego guía a otro ciego y terminan los dos, ¿dónde? En el hoyo. Es lógico. Necesitamos, por eso, los encuentros que hemos tenido, como estos que tenemos este año, los que hemos tenido años anteriores, ahí donde yo voy, ¿me entienden?, a predicar, yo me preparo antes, es lógico. ¿Y cómo me preparo? En base a las Sagradas Escrituras, en base a la tradición, en base al magisterio de la iglesia. No me invento las cosas. Sería un bruto, ¿me entienden?, ¿no? Sería un bruto. Entonces, por eso es importante que participemos, es importante que nos formemos, porque luego además esto es lo que da fruto. Porque esto es lo que da fruto, porque esto es lo que viene del Señor a través de su iglesia. Esto da fruto. ¿Qué me gano yo haciendo lo que se me ocurre si al final no va a dar fruto? Dice Jesucristo, el que no recoge conmigo desparrama. Absurdo, una vida estéril, ¿me entienden? Ser catequista por gusto. Tienes un grupo, muy bien, lo que quieras, te la pasas más o menos chévere con ellos, luego los pensé la confirmación, a la semana siguiente ya no hay grupo. Ya no hay grupo. ¿De qué te ha servido tanto? ¿A quién has engañado? A nadie. Bueno, a los chicos, ¿no? Pobrecillos. Muy bien, creo que me entienden esto, ¿no? Entonces, vamos siempre de la mano de la iglesia. Ahora vamos a ir a avanzar en el directorio, pero a ver si llegamos. Pero antes quiero leerles alguna cosa de otro documento. Miren, este documento se llama La Reciprocidad. Si quieren tomar nota, se llama así, La Reciprocidad entre Fe y Sacramentos en la economía sacramental. La reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. Es un documento publicado, la reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. Es un documento publicado por un organismo también del Vaticano que se llama Comisión Teológica Internacional. Comisión Teológica Internacional. El documento lo pueden encontrar, por eso les decía, vamos de la mano de la iglesia, es bellísimo de la mano de la iglesia, es nuestra madre. Lo pueden encontrar muy fácilmente por internet, ¿no? Esos buscadores de internet, Google u otro, ¿no? Muy bien. Es un documento, no les digo que lo lean todo, la verdad, si alguno lo quiere leer tampoco se lo voy a prohibir. Es un documento, si quieren decir entre comillas, bastante técnico, porque está escrito por teólogos, ¿no? Entonces hay un lenguaje teológico bastante alto, digamos así, pero también está el sensus fidei que tienen ustedes y el sensus fidelium que los puede ayudar a comprender, porque tampoco hay algunas cosas que tal vez les cueste un poquito, unas partes que les cueste un poquito entender, pero en general yo creo que se entiende. Bueno, pero fíjense lo que dice este documento, ¿no? Ya empezando en el número 3, dice así:
Fíjense, ya en 1977, la Comisión Teológica Internacional, o sea, este organismo, advirtió la existencia de bautizados no creyentes. Bautizados no creyentes. ¿Sí? El Papa Juan Pablo II, eso creo que lo tenemos aquí en el folleto azul, ¿no? En la catequesis Tradendae ya decía esto: mi preocupación va, decía Juan Pablo II, a aquellas personas que, aún perteneciendo a países sociológicamente católicos, no han recibido una debida formación en la fe y han llegado a ser adultos, católicos adultos, pero en la práctica son como verdaderos catecúmenos. Catecúmeno es el nombre, los catecúmenos eran aquellos en la iglesia primitiva y también hasta ahora que se preparaban para recibir el bautismo. No neocatecúmenos, que eso es un movimiento, una comunidad actual, no está hablando de eso. Catecúmenos son los que se preparan para recibir el bautismo. Es decir, el Papa en la catequesis Tradendae dice esto, Juan Pablo II, dice, esto es uno de los problemas serios que tenemos en la iglesia, que tenemos gente bautizada, pero que no tiene fe, Esto es uno de los grandes problemas. El Papa Benedicto XVI dijo así, dijo que en la iglesia hay un analfabetismo religioso. O sea, ¿sabe lo que es un analfabeto? El que no sabe lo básico, el ABC. No es que no sepa leer, es que no sabe ni el ABC, ¿no es cierto? Por eso no puede leer. O sea, lo más rudimentario. Y esto Benedicto XVI, que era muy cauto al hablar, muy cauto, medía sus palabras, dijo esto: hay este analfabetismo religioso, una ignorancia. Esta es la realidad. Y dijo, uno de los grandes errores que se están cometiendo es que damos por presupuesta la fe en la gente que viene a la iglesia. Damos por presupuesta la fe. Pero, decía Benedicto XVI, en las actuales circunstancias no se debe dar por presupuesta la fe. Porque la realidad de los hechos, queridos hermanos y hermanas, esto no es fácil decirlo, ¿no? Porque yo también amo a la iglesia y me duele, pero esta es la realidad. O sea, la realidad de los hechos es que muchas personas vienen a la iglesia y no tienen fe. Tienen un sentimiento religioso, sí, bendito sea Dios, ¿no? Y por ese sentimiento religioso pueden alcanzar la salvación, por supuesto que sí, no estamos hablando de esto, estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, ¿creen en Dios? Sí. ¿Respetan a Dios? Mucha gente, sí, ¿me entienden? Pero no se puede decir que tienen fe. Este documento que les he mencionado aborda justamente la relación entre fe y sacramentos. ¿Por qué? ¿Por qué lo aborda? Porque los sacramentos, esto ya también lo he dicho otras veces, discúlpeme que repita tanto algunas cosas porque es importante, es como el agua, la gota de agua que tiene que ir cayendo hasta entrar en lo profundo de nuestro ser. Eso debemos tener bien clarito. Los sacramentos son sacramentos de la fe. Los sacramentos no dan la fe. Acuérdense de esto. La confirmación no da la fe. El bautismo no da la fe. Los sacramentos no dan la fe. La robustecen, sí. La alimentan, sí, si es que hay. Los sacramentos presuponen la fe y la alimentan, la fortalecen, pero la presuponen. Si no hay fe, entonces pasa lo que dice aquí este documento. Fíjense, respecto a la confirmación, el número 97 de este documento, porque hace toda una introducción, es muy interesante este documento, y luego una introducción general, luego ya va aplicando todos esos principios generales sacramento por sacramento. Y miren lo que es el diseño de la iglesia, o sea, de Jesucristo, respecto al sacramento de la confirmación. El diseño de Jesucristo respecto al sacramento de la confirmación. ¿Qué es? ¿Qué se espera del sacramento de la confirmación? ¿Qué se espera en la Iglesia Católica del sacramento de la confirmación? Y dice así, miren, en el ritual de la confirmación
ustedes son catequistas, ya lo saben, se renuevan las renuncias, ¿no es cierto? La renuncia a Satanás. Y se repite la profesión de fe, ¿no? Bautismal, la profesión de fe, ¿no es cierto? Esto ya lo saben, ustedes son catequistas, habrán estado en las confirmaciones, ¿no es cierto? Bueno, todos están confirmados, ¿no? Entonces, se renuevan las renuncias y se repite, se renueva la profesión de fe, ¿no? El credo, ¿no? Muy bien. Dice así se marca su continuidad con el bautismo, a la vez que la necesidad de que el bautismo preceda a la confirmación. Primero es el bautismo para la confirmación. Pero dice, lo propio de la confirmación, ¿qué es lo propio del sacramento de la confirmación? Reside en un doble elemento relacionado siempre con la fe. Estoy leyendo, En primer lugar, lo propio del sacramento de la confirmación. En primer lugar, una adhesión más plena y una fortaleza especial del Espíritu Santo. O sea, una adhesión más plena al Espíritu Santo, a dejarse guiar por el Espíritu Santo, y una fortaleza que nos viene del mismo Espíritu. Pero también, dice en segundo lugar, la confirmación implica una vinculación más estrecha a la Iglesia, más estrecha a la Iglesia. Por eso fíjense ustedes qué contrasentido, ¿no? Por no decir qué absurdo, si justamente uno de los efectos del sacramento de la confirmación es una vinculación más estrecha a la Iglesia, qué contrasentido que los chicos, después de confirmarse, a la semana siguiente, el 30%, el 40% o el 50% ya no vuelvan a la Iglesia. ¿Se dan cuenta? Es un contrasentido. Esto es muy importante que seamos conscientes de esto, porque el efecto del sacramento no se está realizando en ellos. ¿Por qué no se está realizando en ellos? ¿No? Esto es lo que hemos de tener de trasfondo. Ahora lo vamos a ver que el mismo documento lo dice. Esto es muy importante que lo tengas de trasfondo, ¿no? Porque Dios no te ha elegido a ti para que pierdas el tiempo. Ustedes son personas, humildemente se los digo, muy sacrificadas, ¿no? Porque van todas las semanas a dar catequesis, están detrás de los chicos. Yo sé que ustedes se preparan, que ustedes, yo sé, no soy tonto, ¿no? Yo he sido párroco también, he tenido mis catequistas de confirmación. Yo he sido catequista de confirmación, ya les he dicho, siendo laico. Entonces yo sé que ustedes tienen una tarea que es bien sacrificada, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues esto, que muchas veces todo vuestro sacrificio, al final, no da el fruto esperado. ¿Por qué? Esto es lo que yo quisiera que tengamos de trasfondo entre comillas, el curso de este año y toda nuestra vida. O sea, ¿yo por qué me reúno con ustedes? Porque justamente quiero juntos, de la mano de la Iglesia, ir descubriendo cómo podemos hacer para que esto ya no se dé, para que los efectos del sacramento se realicen en nuestros confirmandos, para que cada vez sean menos los que después de la confirmación se marchan, lo que significa que cada vez sean más los que disfruten de los efectos del sacramento. Y sigue diciendo así, miren, así entonces, dice, la eclesialidad de la fe se reafirma. Por consiguiente, la fe bautismal se afianza a través del sacramento de la confirmación en varias direcciones. Dice así, una primera dirección, es una fe, atentos, más dispuesta al testimonio público de la fe de la Iglesia. O sea, que el confirmando, ¿no?, ya se va transformando en un testigo. O sea, por un lado, queda incorporado a la vida de la Iglesia, participa en la vida de la Iglesia. Segundo, es un testigo en el colegio, en la universidad, en la familia, es un testigo, da testimonio de su fe. Interesante. Dice así, 3, es una fe con mayor vigor e identificación eclesial,
Cuarto, es una fe más activa, etcétera, etcétera. En pocas palabras, hay una maduración de la fe en comparación con la fe inicial rudimentaria del bautismo o el acto de fe inicial rudimentario con el que el chico llegó a las catequesis. ¿Entienden? Y este número 97 termina con esta frase, miren. Sin estas disposiciones de fe, o sea, si el confirmando no está bien preparado, ¿no?, el sacramento corre el peligro de quedarse en un rito vacío. Este es el problema. Que el sacramento corre el peligro de quedarse en un rito. Es un rito, pero vacío. Porque los efectos, esto ya se los he explicado el otro día, acuérdense siempre de esto. El sacramento tiene un efecto en sí mismo, sí. Basta con celebrarlo y tiene un efecto, sí, tiene un efecto. Pero ese efecto, discúlpenme la redundancia, hace efecto en el que lo recibe según su fe. ¿Me entienden? Ese efecto actúa en el que lo recibe según su fe. Si no tiene fe, entonces no hace efecto, es un rito vacío. Es un rito vacío, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros debemos evitar. Y el documento sigue, el número 99, diciendo así, dice, a pesar de los loables esfuerzos, ¿no?, fíjense qué bonito, de los loables esfuerzos y de que en ocasiones, o sea, algunas veces, la preparación para el sacramento de la confirmación supone un redescubrimiento más maduro de la fe y el paso a una pertenencia más consciente y adulta en la Iglesia. En no pocas ocasiones, los jóvenes, fíjense, no pocas ocasiones, los jóvenes viven la celebración de la confirmación en clave de graduación universitaria. Una vez logrado el título, no se precisa regresar a las aulas. ¿Sí? Otros simplemente entienden la confirmación como una condición para pasos ulteriores, como el matrimonio, sin captar lo propio de este sacramento, que queda desdibujado en el sentir de muchos fieles. Y entonces luego el documento presenta unas propuestas pastorales que las veremos más adelante. Creo que me han captado bien por qué he querido leer este documento antes, ¿no? Porque fíjense, lo fundamental, ¿no?, de la catequesis es la transmisión de la fe, ¿no? O sea, la Iglesia vive, realiza su misión a través de una triple vía que va paralela. Primero, la palabra, la predicación, ¿sí? Segundo, la liturgia, los sacramentos. Y tercero, el testimonio de la caridad. Si falta una de estas tres, y esto es interesante que ustedes también estén en parroquias, si falta una de estas tres vías, entonces la Iglesia, la parroquia, tu movimiento, como quieras llamarlo, no está cumpliendo plenamente su misión. La pata, si falta una pata, la mesa se cae. Lo que nosotros predicamos, la lex credendi se llama, lo que predicamos, lo que creemos, lo celebramos. La lex orandi, lo celebramos. ¿Me entienden? Y lo que creemos y celebramos, lo vivimos. Y eso es lo que hace creíble lo que creemos y lo que celebramos. ¿No es cierto? Lo dice Jesús, lo dice Santiago, si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo quién lo dice, pues está en las Escrituras, ustedes se acordarán. Si alguno se acuerda, me lo dice, ¿no? O sea, ¿qué ganas diciéndole a tu hermano, ánimo hermano, Dios te ama, vete, abrígate, consuélate? Si el pobre hermano está ahí muerto de frío, es un pobre, harapiento, y no tiene con qué abrigarse, y dice, ánimo, Dios te ama, abrígate, vete, chao, chao, yo también te amo, ve. Y no lo abrigas tú, que puedes abrigarlo. ¿Quién dice eso? Santiago. Con otras palabras, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no?
¿Se dan cuenta? O sea, y por eso Jesucristo dirá esto: ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto sabrá el mundo que son mis discípulos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En el amor. El amor es lo que hace creíble nuestra predicación. Si nosotros predicamos y si el equipo de catequistas predica, pero está dividido, no se aman, los chicos, los adolescentes no son tontos y se dan cuenta. Entonces lo que tú predicas no es creíble. Si el párroco va por un lado y tú vas por otro, y los chicos se dan cuenta, entonces ya lo que tú dices no es creíble. Es el amor. Esto es muy importante. Y esto es lo que hace que la iglesia vaya creciendo. No sé si todos ustedes saben, ¿no? Los inicios de la iglesia fueron muy duros, eso creo que sí todos lo saben, ¿no? Fueron muy duros los inicios de la iglesia. ¿Por qué? Porque había una gran persecución contra los cristianos. Ya desde los inicios, Pablo era un perseguidor de cristianos, pero después esa persecución fue creciendo. Siglo II, siglo III, había unas persecuciones horribles contra los cristianos. Si te descubrían que eras cristiano, entonces lo mínimo que hacían era quitarte todas tus pertenencias. El Imperio Romano te quitaba tus pertenencias, te expropiaba todo. Y en los peores momentos de las persecuciones te mataban. Hasta ahora está ahí el Circo Máximo en Roma, está el Coliseo, pero sobre todo en el Circo Máximo. Entonces hacían circo con los cristianos, es impresionante, hacían circo, ¿no? Entonces venía el pueblo, ¿no? Se ponía ahí, digamos, porque era como una colina así, ¿no? No eran las tribunas que conocemos nosotros, pero más o menos, ¿no? Y se ponían todos ahí y soltaban a las fieras abajo en la arena, y soltaban leones, ¿no? Leones hambrientos, y les tiraban a los cristianos. Es impresionante. Les tiraban a los cristianos. Y entonces los leones venían y claro, y la gente se reía, aplaudía, se emborrachaba. Y a los pobres cristianos los destrozaban. Y los mataban los leones y se los tragaban. Después de haberlos hecho jirones. Si alguno quiere hacer la prueba, la próxima semana tenemos un león, lo tiramos allá abajo. Para que nos hagamos una composición de lugar. ¿Me entienden? Es horrible, piensen en eso. Esto no es un cuento, son hechos históricos. Hay testimonios, muchos que han llegado hasta nosotros. Impresionante, ¿no? Fíjense ustedes que en esas circunstancias la iglesia no solamente no desapareció, sino que creció cada vez más. El número de cristianos aumentaba, más los perseguían, más los mataban, más aumentaban. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Una frase que se ha transmitido y ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué es lo que atraía de la comunidad cristiana? Que ponía en riesgo tu vida. ¿Saben qué le atraía? ¿Saben lo que decía la gente? Mírenlos cómo se aman. Mírenlos cómo se aman. Yo quiero ser como ellos. Porque tú y yo hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para el amor. Los veían cómo se aman y los veían contentos y felices. Y por eso los cristianos, no sé si ustedes lo saben, no iban a la muerte, al Circo Máximo, no iban, discúlpeme la palabra, orinándose de miedo, no, iban cantando. Están las cartas de San Ignacio de Antioquía, siglo II, Ignacio de Antioquía, que lo llevan desde Antioquía hasta Roma para matarlo. Y él, en lo que va pasando de pueblo en pueblo, preso, prisionero. Era un hombre muy querido. Y habían cristianos que tenían ciertas relaciones, ciertos vínculos. Y le llega la noticia de que querían hacer unas gestiones con el emperador para que le perdone la vida. Ignacio entonces dice, por favor, si me aman, no hagan eso. Recién ahora estoy comenzando a ser cristiano, recién ahora voy a poder dar testimonio de Cristo. Por favor, si me aman, no hagan nada. Yo quiero ser entregado a las fieras. Quiero hacerme pan, ser triturado como el pan, como la hostia.
de la cual se hace, del trigo de la cual se hace la hostia. Es impresionante. O sea, esta fuerza, es una cosa impresionante, que es el amor. ¿Qué es el amor? Y fíjense ahora, por quítame estas pajas, la gente ya, ¿me entiende?, traiciona al Señor, ¿no? Por cualquier cosita. Para que no te excluyan de tu grupo social, para que el profesor no te jale, el profesor puede hablar pestes a favor del aborto, por el matrimonio gay, contra la iglesia, y tú ahí calladito, compadre, no vaya a ser que levante la mano y el profesor me jale, ¿no? Más importante es aprobar el curso que levantar la mano y decir, el profesor, perdone, pero no sé qué iglesia usted habla porque yo soy de la iglesia católica y yo eso no lo he visto en mi iglesia. Yo le doy mi testimonio de iglesia. Yo en mi iglesia me he sentido querido, me he sentido perdonado, me siento, no sé si me entienden, no se trata de pelear con nadie, sino decir, perdón, profesor, no sé a qué parroquia va usted a, porque la mía es distinta, ¿entiendes, no? Entonces das testimonio, ¿no? Pero hay mucha gente que no, que tiene miedo, y no son leones, aunque a veces el profesor parece un león, ¿no? Pero bueno, muy bien, estupendo. Entonces, fíjense, por eso esto es tan importante. Ya Juan Pablo II nos llamó esto esta nueva evangelización, y el Papa ahora nos llama a ser iglesia en salida. Esto, porque el mundo se desmorona y el mundo nos necesita. El mundo necesita ver cristianos, porque si no el mundo, su vida no tiene sentido. Su vida no tiene sentido, se hunden cada vez más en las tinieblas. Y para eso el Señor nos ha llamado, para ser cristianos y para formar cristianos. Y les digo humildemente, como decía el otro día, es bello, hermanos, es bello. Yo tengo 64 años y les digo ya suficiente experiencia. He pasado por muchas cosas, como dice el Salmo, peligros muchos y gracias. Les digo, vale la pena. Veo aquí unas hermanas que, aunque son menores que yo, pero también ya tienen algunos añitos, que también ellas nos podrían dar su testimonio. Y seguramente varios de ustedes que ya son un poco mayores podrían dar testimonio de una vida ya larga, ¿no? Vale la pena. Y ustedes, los jóvenes, también pueden dar testimonio a los adolescentes. Vale la pena. Claro, ¿no? Vale la pena. Vale la pena seguir a Jesucristo. Vale la pena algunas veces ser incomprendidos, vale la pena. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir, seguimos, todo esto es introductorio, entonces ahora nos vamos a ir a la página 19, la introducción. O sea, estamos poniendo como el telón de fondo, ¿me entienden? ¿No? Como el telón, ¿me están entendiendo, no? Es como el telón de fondo, que yo creo que lo tengamos todos claro. Estos van a ser unos encuentros estupendos, ¿ya? Fíjense. Al final de la página 19, como dije, no vamos a leer todo el documento, luego lo van leyendo ustedes. Yo voy a ir a las partes clave, las que más vinculadas, digamos, al propósito de nuestros encuentros, ¿no? Dice así, fíjense, el Papa Francisco, el número 2, ¿no? El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, no sé si la han leído, que es bellísima también, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, si no la han leído la pueden leer. O sea, fíjense, en lugar de estar viendo tantas tonterías en televisión, yo les recomiendo leer estas cosas. O en televisión o en los aparatos. En lugar de estar chateando se llama, ¿no? Tonterías. ¿Se han dado cuenta cuántas tonterías se ponen, no? Tonterías. A mí me llegan montones de tonterías, ¿no? Y a ustedes les llegarán más, pues, ¿no? Porque ustedes estarán en más grupos que yo, ¿no? Yo nada más estoy en 2. Bueno, ustedes estarán un montón. Bueno, 2. Y uno de esos 2 es de iglesia, otro no es de iglesia. Ya, uy, todo lo que... ¿Cuánta tontería? Bueno, paciencia. Entonces, en lugar de tantas tonterías, ¿no? Les recomiendo leer estos documentos. Ya, y dice así, el Papa ha señalado algunas características propias de la catequesis, que la vinculan estrechamente con el anuncio del Evangelio en el mundo de hoy. Primero, la catequesis querigmática. Esto es fundamental. Toda catequesis, el Papa Francisco insiste mucho en esto, debe ser querigmática. O sea, toda catequesis debe transmitir el querigma.
Yo les voy a hacer una pregunta con humildad porque necesito saber más o menos en cómo estamos. ¿Quiénes saben lo que es el querigma? Levanten la mano. Los que saben qué es el querigma. El contenido del querigma. ¿Lo saben todos? Déjenme ver porque estoy sin lentes. Sí, en general sí, ¿no? Sí, algunos tal vez los más nuevos todavía no saben. Muy bien, hablaremos de eso más adelante, ¿ya? O sea, el querigma, que es el anuncio esencial, el primer anuncio. Decíamos el otro día, creo que leíamos, decía esto el Papa, ¿no? Lo vemos en la página 10. Decía, es el primer anuncio, no porque lo hace en orden cronológico, porque lo hacemos primero y después no lo hacemos más, no. Es el primer anuncio porque es el anuncio esencial que lo tenemos que estar repitiendo constantemente. Es el más sólido anuncio del Evangelio, es la síntesis del Evangelio. Dios, que se ha hecho hombre por amor a nosotros, ha cargado con nuestros pecados, ha muerto en la cruz por nuestros pecados, ha descendido al infierno, ha destruido la muerte, ha resucitado, ha subido al cielo y nos envía el Espíritu Santo. Esto es el querigma. ¿Entienden? La síntesis. El querigma no se reduce a que Jesucristo ha muerto por tus pecados. Eso ya hubiera sido bastante. Pero es que Dios siempre va más allá de lo que nosotros consideramos suficiente. O sea, el Señor no solamente ha muerto por tus pecados, no solamente eso, sino que ha descendido al infierno, al Sheol, al lugar de los muertos, en lugar tuyo. Esto es el querigma. En lugar tuyo, para que tú no, y yo, para que yo no vaya al infierno, Él ha descendido al infierno. Pero no solamente eso también ya hubiera bastado, sino que ha resucitado y desde el cielo nos envía el Espíritu Santo. Esta última parte es fundamental. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos transforma lo profundo de nuestro ser, de un corazón pecaminoso a un corazón santo, o sea, un ser pecaminoso a un ser santo. Esto es fundamental. Otro de los problemas, digamos, que se encuentran, que se dan en la predicación, y aquí también algunos sacerdotes pueden caer en este error, ¿no? ¿Saben cuál es? Es que nos olvidamos del Espíritu Santo. Y si nos olvidamos de esta última parte del querigma, que es que Dios nos envía el Espíritu Santo, entonces reducimos el cristianismo a un moralismo. Presentamos a Jesús como un modelo que tenemos que seguir en nuestras fuerzas. ¿Me entienden? En nuestras fuerzas. Que somos nosotros los que nos tenemos que convertir, que somos nosotros los que nos tenemos que transformar. Y entonces, en lugar de anunciar una buena noticia, el Papa Francisco lo explica muy bien, anunciamos un moralismo, ponemos una piedra pesada en los hombros de la gente. ¿Se entiende esto? El cristianismo es gratuito, es un don de Dios, es gratuidad. Es gratuidad, es bellísimo el cristianismo. Por eso lo que nosotros anunciamos, ¿qué es? Lo que yo te anuncio es la obra que Dios quiere hacer contigo. Él la quiere hacer a través de su Espíritu Santo. Él te quiere transformar, hacer de ti un santo. Tú no te puedes santificar. Tú no puedes. Tú no puedes santificarte. El hombre no puede santificarse. Es imposible para nosotros. Pero Dios sí te puede santificar. Y no solamente puede, sino que quiere. Esa es la obra que Dios quiere realizar en ti. Ahora, decía un jesuita muy famoso, el padre Loring, decía una cosa muy simpática, ¿no? El padre Loring. Decía, en la vida cristiana, Dios lo hace casi todo, ¿sí? Y el hombre hace casi nada. Pero Dios, su casi todo, no lo puede hacer sin tu casi nada. ¿Entienden? Se lo digo de otra palabra más sencilla, San Agustín. Dios que te creó sin ti,
no te puede salvar sin ti. Dios te ha creado sin ti, no te ha pedido permiso, Él te ha creado, pero no te puede llevar al cielo si tú no cooperas. La cooperación con la gracia se llama eso. ¿Me entiendes, no? O sea, el poner de tu parte también, pero que es un poquito, no seas sinvergüenza, pues, ¿no? ¿Me entiendes, no? Ya, qué bonito, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces, bueno, y ahora sí ya todos saben lo que es el querigma, ¿no es cierto? Es el anuncio de Jesucristo muerto muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra divinización. Esto lo veremos un poquito más adelante. En Occidente se habla de la justificación, en Oriente, Iglesia Católica, se habla de la divinización. Es lo mismo dicho con distintas palabras. A mí me gusta más lo de divinización porque lo de justificación no se entiende tan bien. O sea, Dios te ha creado para ser Dios con Él. Dios te ha creado para ser Dios con Él. Ese es el diseño de Dios. Es tu divinización. Y entonces es el querigma. Jesucristo muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra divinización, para divinizarnos a través del Espíritu Santo. Entonces, nuestra tarea ¿en qué consiste? En hacer el acto de fe a través del cual nos acogemos, eso lo vamos a ver ahora, nos acogemos al Señor y nos abrimos para recibir el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo por nosotros recibido, poco a poco nos va transformando adentro, en lo profundo, ontológicamente, lo profundo de nuestro ser, va transformando nuestro ser de pecador en santo. Eso es el cristianismo, una cosa estupenda. Una cosa estupenda. Entonces, fíjense lo que dice el Papa. Entonces, lo primero, la catequesis querigmática. Tú como catequista es muy importante. En todas las catequesis deben ser querigmáticas. Querigmáticas. ¿Por qué? Porque dice esto, la catequesis querigmática, que es lo que toca el corazón mismo de la fe y contiene la esencia del mensaje cristiano. Es una catequesis que hace presente la acción del Espíritu Santo, ¿ven? Y comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo, que continúa entregándose para dar plenitud de vida a cada persona. Por eso, siempre las catequesis han de ser querigmáticas. El carisma es la esencia de la verdad, digámoslo así. Y luego sigue diciendo allí mismo las diversas formulaciones del querigma, etc. Es decir, el querigma se puede formular de distintas maneras. Cuando hablas de Moisés, cuando hablas de Abraham, cuando hablas de ¿cómo se llama? El rey David, cuando hablas de los profetas. O sea, siempre, porque dice Jesucristo, escudriñen las Escrituras porque todas ellas hablan de mí. En todas las Escrituras está de fondo el Mesías, Jesucristo. Por eso... y por eso es tan importante, las catequesis no se preparan como se prepara un examen oral. Atentos. No se preparan como tienes que dar una exposición en el colegio o en la universidad. No. Para eso basta con leer, estudiar, memorizar unos cuantos puntos y luego, ¿entiendes? Ya está. No. Las catequesis saben cómo se preparan en oración. Mucha oración. Mucha oración. Las catequesis se preparan en oración, hay que rezar y pedirle al Señor que testifique la verdad en nuestro corazón. Ser humildes, ser humildes. Dice San Pablo, escribiendo una de sus cartas, dice esto, yo cuando he ido donde ustedes, dice San Pablo, a esta comunidad, no me acuerdo quiénes eran, dice, he ido siempre con temor y temblor. Y fíjense que era un predicador impresionante, Pablo, de una fuerza impresionante, pero siempre con temor y temblor. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que vamos a predicar nos excede, nos sobrepasa. Predicamos a Dios. Y por eso tanta humildad. Antes de una catequesis, antes de salir de tu casa para ir a la parroquia, ponte de rodillas y pídele al Señor, Señor, no soy digno. ¿Quién soy yo para hablar de ti? ¿Quién soy yo para transmitir tu espíritu a través de la predicación de la iglesia? Transmites el Espíritu Santo, no soy digno. Lo que le dice Pedro, Señor, aléjate de mí que soy un hombre pecador. No soy digno, Señor, ten compasión, dame una palabra para estos chicos, para estos muchachos. Ellos lo necesitan. Es muy importante pedir esto al Señor. No soy digno, hazlo por ellos
ellos lo necesitan, hazlo por amor a ellos. Y el Señor, les digo, ante la humildad, Dios es omnipotente, ¿saben, no? En Israel le llaman al Señor Yahvé Sebaot, ¿no? El Señor de los ejércitos. Es impresionante, Dios, es omnipotente, ¿sí? Como Superman, digamos, ¿no? ¿Ya? Mutatis mutandis, por supuesto, ¿no? Lo digo para que... Pero ustedes saben que Superman, que era un Superman, ¿no? Era, porque ahora ya es un huevo frito, ¿no? Porque hay otros, ¿no? Es uno más, ¿no? Pero que era Superman, tenía una debilidad. ¿Quién sabe cuál es la debilidad de Superman? La kriptonita verde, todos han tenido infancia. Muy bien, ¿eh? Claro, a Superman le ponía la kriptonita verde y se te deshacía, ¿no es cierto? Pues le digo una cosa, Dios, que es omnipotente, tiene una debilidad. Es una cosa impresionante, que tú se la pones delante y el Señor se deshace. Se deshace. ¿Saben cuál es? La humildad. La humildad. O sea, es una cosa que a Dios le conmueve lo más profundo de las entrañas ver a un hombre, a una mujer, adulto, joven, anciano, santo o pecador, humilde. A Dios eso le conmueve. Le conmueve muchísimo. La humildad, lo desarma y se te entrega totalmente. Por eso es muy importante que seamos humildes. Pedirle al Señor, Señor, dame una palabra para estos hermanos, para estos chicos. Ten compasión de mí. Soy un desastre. No sé cómo decirlo. Hazlo tú. Y si lo hacemos así, experimentaremos una cosa, dos cosas. Cómo Jesús cumple la palabra. Cuando Jesús manda a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia, era la iglesia naciente, dice, he aquí, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Tengo 64 años de edad, hermanos, predicando más de 40 años por distintos sitios. Y les digo una cosa humildemente, soy testigo de esto. El Señor viene con nosotros, hasta el fin del mundo. Y lo que dice Dios al profeta, que a través del profeta te lo dice también a ti, porque tú eres un elegido de Dios. Es muy importante que seas consciente de esto, que es Dios el que te ha elegido para que seas catequista. No eres tú el que te has apuntado. Tú crees que te has apuntado, sí, es Dios, hombre, que es más mosca que tú, ¿me entiendes, no? ¿Ya? Entonces, ¿y qué le dice Dios al profeta? No digas soy un muchacho, no digas soy un muchacho, no digas esto, porque donde tú vayas, yo iré contigo. Cuando tú abras la boca, yo hablaré a través tuyo. Eso es el diseño de Dios para ustedes y para mí como catequistas. Yo soy catequista igual que ustedes. Luego tengo algunas otras cositas, como ustedes tienen algunas cositas que yo no tengo, yo tengo unas cositas que ustedes no tienen, ¿no es cierto? El ministerio episcopal ustedes no lo tienen, ustedes tienen otras cosas. Las hermanas tienen una consagración con los votos, etc. ¿No? Cada uno tiene lo que el Señor, sus carismas, ¿no? Etcétera. Bueno, es igual, ¿no? Pero algo tenemos todos juntos, que somos todos catequistas. Y les comparto con ustedes esto, o sea, el ser catequista. Es así. El Señor viene contigo, el Señor pone palabras en tus labios. Muy bien, seguimos. Primero, entonces, la catequesis como anuncio constante del querigma. Segundo, página 20, la catequesis como iniciación mistagógica. Esta palabra es un poco más rara, ¿no? Mistagógica. Viene de una raíz griega, ¿no? Y también latina, ¿no es cierto? Mysterion en griego, mysterium en latín. Significa sacramento, por si acaso, no hay que asustarse. Mistagógico significa sacramental. La iniciación, catequesis como iniciación mistagógica, es como iniciación a la vida sacramental, a revelar el contenido de los sacramentos. El contenido, pero revelación no meramente intelectual, sino por experiencia. Experiencia. Por eso dice la catequesis como iniciación mistagógica, vamos a decirlo en palabras sencillas, como iniciación a la vida sacramental, introduce al creyente en la experiencia viva de la comunidad cristiana. Nos introduce en la experiencia de la comunidad.
lugar auténtico de la vida de la fe. Es una experiencia formativa. ¿Me están siguiendo? ¿Tienen el texto? ¿Sí? Tal experiencia formativa es progresiva, o sea, poco a poco. 1, 2, dinámica, es participativa. Rica de signos y lenguajes, los ritos, las palabras, todo esto. Favorables para la interacción de todas las dimensiones personales. Muy bien. Todo esto se refiere directamente a la conocida intuición, bien arraigada en la reflexión catequética y en la pastoral eclesial de la inspiración catecumenal de la catequesis, que se hace, fíjense, cada vez más urgente recuperar. Esto ya lo dijo el Concilio Vaticano II, fíjense, en los inicios de la década del 60, recuperar el catecumenado, o sea, el proceso, catecumenado como proceso de iniciación en la vida cristiana. ¿Ya? Entonces, vamos a ir quedándonos por aquí, vamos a precisar un par de cositas de aquí, ¿no? Quiero destacar esto, ustedes si pueden lo subrayan, ¿no? La catequesis como iniciación mistagógica, o sea, iniciación a los sacramentos, introduce al creyente en la experiencia viva de la comunidad cristiana, el lugar auténtico de la vida de fe. El lugar auténtico para vivir la fe es la comunidad cristiana. Y a partir de ahí, el testimonio en el mundo, ¿ya? Y lo que se tiene que hacer con los confirmandos, por eso yo voy a estos que luego les sirvo a ustedes para aplicarlo, ¿no? Introducir al creyente en la experiencia viva de la comunidad cristiana. Un error que muchas veces se comete, ¿sí? ¿Saben cuál es? El que tenemos a los confirmandos en un lugar aparte. En un lugar aparte, ¿me entienden? En un saloncito aparte. Y no los introducimos en la vida, en la comunidad cristiana, en la parroquia. No los introducimos en la parroquia. Los tenemos aparte, como si fuera un laboratorio. Y no los dejamos, como se dice, actuar en el sentido de relacionarse con la comunidad cristiana. Eso, no sé si lo dice el folleto, pero lo hemos dicho. Se lo he explicado a los párrocos, me imagino que el folleto lo dirá en algún momento. Luego también porque la catequesis, lo veremos más adelante, es una acción de toda la iglesia, no solamente los catequistas, esto lo vamos a ver más adelante, es toda la parroquia la que evangeliza, ¿no? Entonces, es muy importante que ahora, cuando empiecen las catequesis de confirmación, ¿no? O sea, se abren las inscripciones, ¿no es cierto?, toda esa historia. Y antes que empiece la catequesis, en la misa dominical, lo que se llama la misa mayor, donde viene más gente, no sé, cada parroquia tiene su misa mayor, el párroco sabe cuál es. Entonces, ahí lo primero, hay que presentar al equipo de catequistas. Eso se lo he dicho a los párrocos. Si no lo están haciendo, usted dice, me ha dicho Monseñor, padrecito, que le recuerden. Y me ha dicho que si no lo hacen, le avise a él. Y luego él se lo explica. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. Primero, el equipo de catequistas se presenta, el párroco los presenta a la comunidad parroquial. ¿Ok? Primero. Y los envía. Hay una bendición en el ritual. Todo eso se lo he explicado a los párrocos. Y se hace dentro de la misa, se les hace un envío con una bendición, porque ustedes van en nombre de la parroquia. Luego, ¿no?, una vez se ha comenzado, después ya de unas cuantas semanas que se ha comenzado, es muy importante el segundo paso, que es traer a los confirmandos a la misa y presentarlos a la comunidad parroquial. 20, 30, 40, los que sean. Oye, monseñor, que son 200, no entran. Bueno, tranquilo, a la salida en la calle. ¿Entiendes? Y dice, un momentito, queremos salir, por favor, les vamos a robar 10 minutos. Y presentar, o presentan por grupos, unos en una misa, otros en otra. Ahí está la imaginación de la caridad, ¿no? La fantasía de la caridad que decía Juan Pablo II y el Papa Francisco. Ustedes se las ingenian, ¿entiendes? Entonces, una misa o un grupo. Es muy importante presentar a la comunidad parroquial. Tenemos el honor de presentar a estos jóvenes que se están preparando este año para la confirmación. Todo el mundo los aplaude. Los chicos se sienten acogidos,
por una comunidad. Y entonces alguien brevemente de la comunidad parroquial, brevísimamente, no busquen uno que hable mucho, ¿no? Como yo, no, uno más, ¿no? Y entonces les da la bienvenida en nombre de la comunidad parroquial, queridos jóvenes, están muy contentos, les damos la bienvenida y aquí está la comunidad parroquial y nos comprometemos en rezar por ustedes, para que ustedes puedan descubrir la belleza de ser cristianos. Aplauso y está, y ya se van. Esto es muy importante, ¿se entiende, no? Esto háganlo así, ya van a ver cómo todo va cambiando. Porque si no el problema, ya vamos a terminar, ¿ya? ¿El problema cuál es? El problema es que muchos chicos van a la catequesis y confirmación con la mentalidad, pucha, encima clase los sábados, ¿me entiendes, no? ¿Ya? O sea, con la mentalidad que son clases, como un curso de religión, y no se sienten parte de una comunidad, no se sienten acogidos. Algunas veces es hasta un peso para ellos. Muy bien, y terminamos entonces con el número 3 en esa misma página. La comprensión actual de los dinamismos formativos de las personas plantea que la unión íntima con Cristo no solo debe ser presentada como un gran valor en sí, sino realizarse como un proceso de acompañamiento. El fin de la catequesis es llevar a los jóvenes a la unión con Cristo. Es una cosa bellísima, unión con Cristo. Que pueda llegar el día en que digan, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, como dice San Pablo. Esa experiencia, que es una experiencia que se da poco a poco, el experimentar dentro de ti a Cristo, es una cosa bellísima que seguramente muchos de ustedes ya podrían darnos también ese testimonio, ¿no? Esto es una cosa bellísima, pero eso requiere un acompañamiento. Por eso el Papa Francisco lo dijo hace 3 años en un encuentro internacional con catequistas, lo ha repetido hace poco y yo se los he dicho en todos los cursos. Tú no haces de catequista, tú eres un catequista. El catequista es un ser de catequista, un ser. No eres catequista el domingo de 4 a 6, no. Eres catequista los 7 días de la semana, 24 horas al día. Es un ser. Y en consecuencia, entre comillas, tu chamba no es el domingo de 4 a 6, no. Esos chicos, Dios los ha puesto en tus manos, ¿no es cierto? Y necesitan tu acompañamiento. Si uno no viene, habrá que llamarlo, habrá que preocuparse por él. Si está enfermo, habrá que ir a visitarlo. Habrá que hacerle presente el amor de Dios. Si lo ves un poco tristón, habrá que acercarse a él discretamente. Hola, ¿qué te pasa? Te veo un poco triste, ¿no? ¿Que ha pasado algo? ¿No? Sí, es que la familia, es que no sé qué, pues ánimo, ven, a ver, cuéntame qué pasa, ¿no? ¿Me entienden, no? Y con cariño y una palabra de fe, y voy a rezar por ti, y rezas por él, no es que palabras vacías, y esa semana rezas por este chico. ¿Me entienden? Este acompañamiento es muy importante. Y este acompañamiento solo se puede hacer por amor, porque toma tiempo. Tiempo que tú podrías dedicar a tus cosas, pero se lo dedicas al Señor a través de estos chicos. Una cosa estupenda. Y les digo, es bello, porque eso poquito a poquito va dando fruto. El amor. El Señor nos conceda tener esto, este amor, celo, celo por estos chicos, nutrirnos del amor de Dios para poder transmitirles, hacerles presente a ellos también ese amor. Muy bien, nos ponemos en pie, poquito a poquito vamos avanzando, ¿les parece bien, no? Poquito a poquito, no se me desanimen, que recién estamos calentando motores, ¿ya? No se desanimen. Ponemos nuestros buenos deseos, nuestras intenciones a nuestros confirmandos, aquellos que van a venir este año a la confirmación, pero también a cada uno de nosotros, nuestras comunidades, parroquias, nuestros equipos de catequistas, nosotros mismos nos ponemos todos en manos del Señor por de María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Una pregunta, ¿está bien empezar 7:15 o podemos empezar a las 7? ¿Ya están todos aquí? Es que yo llego y luego no hay nadie. No. ¿Llegamos más temprano? Ya, Padre Josué, me tienes que traer más temprano. Ya. Muy bien. Chao. Gracias. Los quiero mucho, Los quiero mucho. Mucho ánimo. Adiós. Gracias.